vamos a estar haciendo un repaso general a todos los mantenimientos y service que le debemos realizar a nuestras motos. Vamos a hacer un recuento de los 10 principales service y mantenimientos que le debemos hacer a nuestras motos. Por ahorrarnos un cambio de aceite en un motor cualquiera, podríamos arruinar un motor que la verdad es que no tiene sentido el ahorro de dinero que produce no hacer un cambio de aceite con el dinero que vamos a gastar si tenemos que reconstruir, rectificar o reparar un motor completo. ¿De acuerdo? El primer punto a revisar en todas las motos, inclusive yo diría semanalmente, no hace falta esperar a los 1000 kilómetros ni a los 2000 kilómetros, es las luces, como vimos en la clase anterior, tanto traseras como delanteras, y los indicadores en nuestro tablero de instrumentos. En la mayoría de las motos con inyección electrónica y en muchas motos modernas que no tienen inyección pero que sí ya tienen un tablero electrónico, cuando le damos contacto normalmente se encienden todos los testigos que pueden encenderse para corroborar que esa lamparita de ese testigo no está quemada. Y luego de unos segundos se apagan. Ya cuando la moto hizo el chequeo, si es una moto con inyección electrónica, también se empiezan a apagar todas las luces, indicándonos que ya le podemos dar arranque. Por otro lado, la iluminación, como ya mencionamos en las clases anteriores, no es solamente para que nosotros veamos en el camino, como en el caso de las luces delanteras, sino también es para que nos vean. Las luces de stop, las luces direccionales son sumamente importantes y hay que tenerlas siempre en buenas condiciones, como así también la luz de posición trasera que ilumina al mismo tiempo la patente es de suma importancia. Uno de los mantenimientos más comunes y que más se repiten justamente porque es cada periodo de tiempo que son muy cortos es el cambio de aceite. Como ya estuvimos mostrando en una de las clases, es sencillo, ¿sí? Con el motor en caliente, no es ni más que sacar un tapón del cárter, vaciar, ¿sí? Vaciar ese cárter por completo. En algunas motos tienen, ¿sí? No en las motos de uso urbano, de uso cotidiano no tienen, pero en algunas motos ya con cilindradas un poco mayores tienen un filtro, ¿sí? Que se retira detrás de una tapa, 3 tornillos, se cambia el filtro de aceite. Siempre que se cambie el aceite en las motos que lo tengan, tiene que reemplazarse también el filtro de aceite. Normalmente las motos tienen periodos aproximados de entre 2000 y 4000 o 5000 kilómetros para cada cambio de aceite. Cuanto mayor es la calidad del aceite, más se extiende ese periodo, pero siempre hay que respetar lo que indica el fabricante, ¿de acuerdo? La revisión del sistema de encendido. También, como estuvimos mencionando ya en las últimas clases, el sistema de encendido está compuesto, ¿sí? No solamente por la bujía, ni por el cable, el capuchón y la bobina de alta, sino que también está compuesto, sobre todo, un componente que se suele desconfiar o se suele decir que se quema, es el CDI. Tenemos la bobina, como dijimos en el estator, un captor pickup, ¿sí? También colocado alrededor del volante magnético, y las comprobaciones que, como ya mencionamos, si no me equivoco fue clase 36, ¿sí? Pueden volver a ver los videos que ahí van a volver a comprobar cuánto tiene que dar cada una de las mediciones de estos componentes. Recuerden que si todas las señales llegan bien al CDI, pero el CDI no envía la tensión superior a 100 volt a la bobina, el problema es el CDI, y que si el CDI recibe todas las señales bien y esa tensión sale del CDI hacia la bobina y así todo, no tengo chispa de encendido, el problema es la bobina, ¿de acuerdo? Bien, transmisión secundaria, ¿sí? Nuestro piñón, corona y cadena. Como ya mencionamos en otra clase, la cadena, para limpiarla correctamente, o mejor dicho, toda la transmisión secundaria, para limpiarla correctamente hay que desenganchar la cadena, retirarla, lavarla por completo, dejarla secar y volverla a lubricar o engrasar a la hora de colocarla, ¿sí? Piñón y corona suelen sufrir desgastes desparejos, pero eso no quiere decir que ya hayan transitado cierta cantidad de kilómetros, ¿sí? Lo mencionamos en la clase de transmisiones secundarias. Si tienen que realizarle un mantenimiento, lo mejor es reemplazar piñón, reemplazar corona y reemplazar cadena, es decir, cambiar todo el kit. Eso, si es para sus motos, les va a dar una garantía y una tranquilidad que pueden andar tranquilos muchísimos kilómetros más. Si es para un cliente, ustedes van a poder dar garantía de su trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se rompe un componente que yo no cambié, no importa si el cliente me lo pidió o no,
la responsabilidad va a ser mía, ¿sí? O va a ser de ustedes. Entonces es importante que cuando realizamos este tipo de servicio y mantenimiento, reemplacemos los kits completos. Entiendo y todos sabemos la realidad actual de la economía, pero hay que recomendar siempre y hacer lo posible por reemplazar conjuntos, kit de reparación por completo, ¿sí? Quinto, sistema de frenos. Como ya mencionamos en esa clase, la mayoría de las motos traen en la rueda delantera un freno a discos, el cual se reemplazan las pastillas relativamente de una manera sencilla. Una reparación completa de un sistema de frenos a discos, ya se desarman las mordazas, se limpian los pistones, se comprueba el circuito y se reemplazan todos los sellos de hermeticidad. O-ring, anillos y sellos de goma se reemplazan todos por completo. Además, se limpia, ¿sí?, el perno que tiene como guía la mordaza para que no tenga vibraciones ni haga movimientos que no debería de hacer a la hora de frenar, ¿sí? El disco tiene una holgura, un desgaste permitido que viene especificado en el manual del fabricante. Además, tanto el depósito de líquido de frenos como el flexible tienen que estar en óptimas condiciones y el fluido de frenos se reemplaza cada determinada cantidad de kilómetros o de años. Siempre ver los manuales del fabricante. Filtro de aire, ¿sí? Normalmente en las motos de calle lo reemplazan. No es aconsejable ponerle el filtro cónico, ¿sí? Dejen siempre los filtros de aire original y reemplacen, ¿sí?, esa goma espuma, ese filtro que tiene interno. En algunos motores es lavable, en otros no, en otros es descartable y se reemplaza. Siempre mantengan el filtro de aire original, que va a permitir que llegue el caudal de aire que tiene que llegar al motor, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el sistema de alimentación, que como ya dijimos puede ser una moto a carburador como las que tenemos acá en el taller, ya sea 2 tiempos o 4 tiempos, o también pueden ser motos con inyección electrónica. En el caso de ser motos carburadas, ¿sí?, es importante que hay que limpiar todo el sistema de alimentación. Y todo el sistema de alimentación empieza por acá, ¿sí?, por esta pequeña válvula. Esta es una llave de corte, ¿sí?, es una llave de paso que viene del tanque de combustible hacia el circuito que alimenta el carburador. Y en el inferior de esta llave de paso hay un filtro que se desenrosca la tapa, se saca el filtro y se puede limpiar. Es un filtro lavable, o sea, ni siquiera tenemos que gastar plata en repuestos. Es importante la limpieza de este filtro cada determinada cantidad de kilómetros. Algunos fabricantes recomiendan cada 500 kilómetros. Hay que tener cuidado porque ni la tapa, ni el sello, ni el filtro, ¿sí?, de este tipo de llaves de paso son de buena calidad. Entonces, de tanto desarmar muchas veces puede que alguno de estos componentes se deforme. Pero sí es recomendable mantener siempre limpio este filtro y la cuba del carburador también vaciarla, ¿sí?, cortarle el llenado y vaciarla en algún momento para que salgan todos los desechos, todos los desperdicios. Hay que mantener limpio el tanque, el circuito y el carburador, ¿de acuerdo? Suspensión. Como ya mencionamos, ¿sí?, en nuestros amortiguadores normalmente tienen líquido hidráulico en su interior. Algunos de ellos son a gas, pero los más comunes y de calle son con líquido hidráulico. Es importante que ante la pérdida de líquido, es decir, cuando empecemos a notar que se me llena de grasa porque está mojado, y si está mojado es porque perdió líquido, revisar y reparar los amortiguadores en el caso de ser necesario. Y en el caso que no tengan reparación, reemplazarlos por amortiguadores nuevos. Los amortiguadores van a evitar el exceso de vibraciones, ¿sí?, producidas por el camino y producidas por la compresión y extensión de los espirales, ¿sí?, de los resortes, tanto en el eje trasero como en el eje delantero, ¿sí? En el eje delantero, como no tenemos estos espirales, todo el trabajo es realizado por la botella, por el amortiguador. Es importante revisar que en los vástagos del amortiguador no tengamos rayones y que los sellos de goma estén completamente sellando, valga la redundancia, de manera hermética. Que no tengamos ninguna pérdida de fluido desde el interior hasta el exterior del amortiguador. Bien.
Además de la suspensión, ¿sí?, es importante verificar el estado de las cubiertas, que el dibujo de las cubiertas, ¿sí?, que no esté completamente lisa, que la fecha de fabricación de la cubierta no esté demasiado, que no sea muy longeva, que no sea muy vieja mi cubierta. Eso va a hacer que se empiece a resquebrajar y se me puede reventar mientras estamos circulando. Hay que colocar siempre las medidas que indica el fabricante, no hay que hacer cambios de rodado ni estas cosas raras, ¿sí?, porque el motor, la transmisión, la caja, el embrague fueron desarrollados para ese tipo de cubierta y para ese tamaño de rueda, ¿de acuerdo? Regulación de las válvulas y avance de encendido. Este procedimiento, quizás de los que venimos mencionando, es el que es de un nivel un poquito más complejo, ¿sí? Más allá de esto, no es de gran complejidad. Como ya vimos en la clase que vimos distribución, las válvulas tienen normalmente dos tapas de inspección donde nosotros tenemos que introducir las sondas, ajustar la válvula con la luz que indica el fabricante, tanto para admisión como para escape, y este es un procedimiento que debe de realizarse en frío, ¿sí? Salvo que el manual del fabricante indique lo contrario, que hay muy pocos casos, es un procedimiento que se realiza en frío. No así en uno de los puntos anteriores que mencionábamos sistema de alimentación y carburación, el carburador, ¿sí?, el ralenti del carburador tiene que realizarse con el motor en caliente. Bien. El avance de encendido además se va a regular, a calibrar, por así decirlo, desde el volante de inercia y una tapa de inspección que hay en la tapa lateral, ¿sí? Es decir, que tenemos que regular, que sincronizar el momento que en el volante nos indica los 7, 8 o 10 grados de avance de encendido con el cruce de válvulas justamente desde el volante de inercia y desde los árboles de leva. Bien. Sistema de refrigeración. Este es uno de los últimos puntos, sin embargo es muy importante. ¿Pero por qué está aquí? Bueno, porque la mayoría de las motos de calle no tienen sistema de refrigeración con líquido refrigerante, sino que son refrigeradas por aire. En las motos que son refrigeradas por líquido refrigerante o por agua, mal dicho, hay que revisar que el radiador esté completamente limpio, destapado, sus aletas que no tengan barro ni algún otro componente que las tape, que las bloquee, para poder intercambiar justamente el calor. Además, controlar en el caso de que tenga forzadores, electroventiladores, que estos se enciendan a la temperatura correspondiente. Bien, en algunas motos, además del enfriador de agua o radiador de agua, tienen el enfriador de aceite. Obviamente, ¿sí?, si estamos hablando del sistema de refrigeración, por más que sea parte del sistema de lubricación, el radiador de aceite hay que mantenerlo limpio, igual que el radiador de agua. Por último, sistema eléctrico, pero no las luces, sistema eléctrico de carga. Lo mencionamos hace pocas clases, ¿sí? Hay que controlar que la carga de la batería sea acorde a su tensión. Es decir, que si la batería es de 12, la carga con la moto en ralenti tiene que ser 12,7, 12,8, 13 volt. Y con la moto a plena carga tampoco tiene que superar en exceso esas tensiones. Tienen que ser 13,2, 13,5, en el peor de los casos 13,8, 13,9, 14 volt. No más de ahí, ¿de acuerdo? Eso con la moto acelerada y andando a su plena carga, ¿sí?, a su máxima velocidad. Por otro lado, la batería, ¿sí? Como ya mencionamos también hace poquitas clases, la batería tiene una vida útil. Hay que controlar no solamente su tensión, sino también su carga, ¿sí?, su entrega máxima al cortocircuito y su vida útil calculada en tiempos o medida en tiempo. Es decir, que tenemos que llevar un registro de cuándo se instaló la batería y cuántos años hace ya que la tenemos funcionando en nuestras motos. Eso nos va a permitir prevenir, ¿sí?, que en algún momento ya la batería esté agotada y por no controlar hace cuánto tiempo, mejor dicho, que las tenemos, nos deje tirados a la hora de darle arranque a la moto. ¿Bien? Bueno, estos controles son los 10 controles básicos, son los 10 controles fundamentales que se le realiza a la hora de hacer un mantenimiento completo a la moto. Algunos de ellos se realizan dentro del cronograma de mantenimientos preventivos, de mantenimientos de rutina de la moto. Otros no están expresados en esas tablas del fabricante, pero sí es importante que los realicemos.
Primero que nada, por su propia seguridad, ¿sí? Por la seguridad de quien va a estar manejando esa moto. Segundo que nada, por el confort, ¿sí? Una moto que está bien mantenida hace que el viaje, el traslado sea placentero, que no tenga vibraciones, que nos transmita cierta seguridad y esa seguridad nos transmite confort al mismo tiempo. Y por otro lado también para cuidar la mecánica de la moto. Una moto que es bien mantenida, que es bien cuidada y que se respetan siempre todos estos procedimientos, no va a tener problemas mecánicos de gravedad. No podemos escapar a que andando con la moto en algún momento se nos pinche una rueda o tengamos algún otro tipo de desperfecto, como algo muy común, sobre todo cuando no se le hace la lubricación correspondiente, que se me corte la cadena. Más allá de eso, va a haber que hacer otros mantenimientos que de a poco van cambiando el estado de algunos componentes. La luz de las válvulas, la luz de las bujías, algún otro ajuste en la cadena de distribución, el largo, ¿sí?, en los cables de freno, de acelerador, de embrague van a hacer que modifique el accionamiento, regular el freno trasero que tiene la varilla y la tuerca, que es muy fácilmente regulable, entre otros, ¿sí? Todos estos cuidados, todos estos mantenimientos, todas estas precauciones con respecto a nuestros distintos sistemas mecánicos van a hacer que nuestra moto se mantenga en óptimas condiciones desde que la tengamos hasta que tengamos otra moto o la vendamos por algún otro motivo. ¿De acuerdo? Recuerden que todo esto no es gastar plata, ¿sí?, sino que es invertir. Es cuidarla para que la moto no se desvalorice además. Y ahí tienen un cuarto punto, ¿sí? Hablamos de la seguridad, hablamos del confort, hablamos del cuidado mecánico y ahora hablamos de un motivo económico. Parece que estamos gastando plata sin sentido porque la moto sigue andando, pero en realidad al mantenerla estamos cuidando su valor, ¿sí?, estamos preservando su valor, y a la hora de venderla o de revenderla se va a mantener más próximo a lo que indican el mercado. ¿De acuerdo?